Buenos días, hermanos, nuevamente. Vamos a iniciar con un estudio especial, una serie de 4 lecciones acerca de la Cena del Señor. Hemos estado estudiando en las actitudes del siervo, pero como mencionó Joel en su meditación, siempre es bueno volver a lo sencillo, a lo básico. La Cena del Señor es una ordenanza que la iglesia local tiene que cumplir, tiene que llevar a cabo, y es importante que la estemos meditando continuamente, qué es lo que venimos a hacer los domingos en la mañana, por qué lo hacemos, cuál es la razón de este ritual que hacemos en la mañana. Vamos a iniciar con un antecedente histórico. La lección de hoy es la primera Pascua, y en el transcurso de la primera Pascua, nuestro Señor Jehová dice que los niños le iban a preguntar a sus padres: ¿qué es este rito tuyo? Uno de los objetivos que tenemos para con esos estudios de este mes es que esta Cena del Señor sea nuestra también. Que a conciencia sepamos qué estamos haciendo, sepamos bien por qué lo estamos haciendo, hacer esta cena nuestra. Dice el niño: ¿qué es este rito tuyo? Este rito lo tenemos que hacer nuestro también. Esta ordenanza de la Cena del Señor debemos tener un conocimiento claro de lo que estamos haciendo. Si alguien nos pregunta en la calle o aquí algún invitado que llega y ve en la mesa que tenemos una copa de vino y un pan. ¿Por qué? Tenemos que tener una respuesta para nuestras vidas y una respuesta para quien la pida de nosotros. Entonces, uno de los objetivos es eso, hacer este conocimiento nuestro, y después otro objetivo más que tenemos con estos estudios es hacerlo de la manera correcta. Si bien no lo estamos haciendo mal, podríamos hacerlo mejor. Vamos a tratar que con esos estudios tengamos el ejercicio físico y mental más adecuado para llevar a cabo la Cena del Señor. Si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. ¿Ok? Bueno, recuerden esos 2 objetivos: hacer nuestra la Cena del Señor, y el segundo, hacerlo bien. Es 2 objetivos generales para el estudio de este mes. 4 lecciones. La primera lección que a mí me toca, es el antecedente histórico de la primera Pascua. El contexto, el desarrollo de la primera Pascua se lleva a cabo en el libro de... ¿Qué libro se lleva a cabo la primera Pascua? Nos están grabando, hermanos. ¿Dónde? En Éxodo, hermanos, la primera Pascua, la salida del pueblo de los hebreos de Egipto. Ahí se lleva a cabo la primera Pascua, que es nuestro antecedente histórico más cercano a la Cena del Señor. Son cosas distintas, pero es el antecedente histórico que más relevancia tiene respecto a la Cena del Señor que celebramos hoy en día. Muy bien, Pascua, la palabra Pascua es una palabra adaptada, transliterada del término Pesach, o Peshach, del hebreo Peshach, que ¿saben qué significa? ¿Cómo? Pasar sobre. Muy bien, hermana, exactamente, pasar sobre. También se puede entender como un salto, saltar. Salto, esta parte de acá me la salto. Salto, pasar por encima. Y en el español de latín se tradujo a Pascua, pero se adaptó la palabra. Pero en Estados Unidos, la versión de King James traduce el concepto de Pascua tal y como es. Pasar por alto o pasar por encima, lo traduce como Passover. O sea, allá sí el concepto está claro. Cuando ellos dicen, no, la fiesta del Passover, ellos lo entienden, pasar por encima. Esa es la traducción, es pasar por encima. Nosotros le pusimos Pascua, bueno, se tradujo como Pascua, pero el concepto es ese, pasar por encima.
También los judíos lo direccionan como la fiesta de la primavera, fiesta de liberación o fiesta de redención. Primero, fiesta de la primavera porque es el inicio de este periodo del tiempo, la fiesta de la primavera. Fiesta de la liberación porque les recuerda cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y fiesta de la redención porque según la tradición judía, el Salvador va a venir en los primeros meses del año, cuando, bueno, como está su calendario de ellos, en el mes de Nisan. Es una tradición que ellos tienen, una creencia, el Salvador va a venir en ese mes, por eso esa fiesta se le llama también fiesta de la redención. La primer Pascua, la que vamos a estudiar hoy, hermanos, es un evento único en la historia de Israel y en la historia del mundo. Nunca más se volvió a celebrar de la misma manera en que se celebró en ese momento histórico exacto. Guarda algunos elementos, pero no se volvió a celebrar de la misma manera. Es considerada la fiesta principal en la cultura judía y da inicio a algo muy importante para la nación judía, la identificación o el paso de ver a un pueblo convertirse en una nación. Cuando los hebreos llegaron de Canaán para Egipto, para ser sostenidos por José, eran apenas unas pocas familias. Cuando ellos salen de Egipto, dice la palabra del Señor que venían más de 600,000 hombres. Un número considerable después de 400 años, ¿verdad? Entonces, para los judíos, esta es la fiesta principal que tienen a ellos, porque los identifica como una nueva nación. ¿Ok? Vamos a ir al relato de la descripción de la Pascua en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Y bueno, en este capítulo 12 tenemos el contexto del cierre de las plagas que Jehová está mandando contra el pueblo de Egipto. Esto a razón de que Faraón no quiere dejar salir al pueblo de los hebreos a adorar al desierto, ¿ok? O adorar en el desierto, más bien. Entonces, la Pascua es la celebración que se lleva a cabo mientras la última plaga se está llevando a cabo en Egipto. ¿Recuerdan cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Muy bien. Entonces, en nuestra mente vamos a tener ese contexto. El pueblo de Israel está a punto de salir de Egipto después de la esclavitud, después de que Moisés y Aarón han puesto junto con Jehová estas plagas sobre el pueblo de Egipto. Muy bien. Entonces vamos a ver primero, ¿de quién es la Pascua? Dice en Éxodo 12:11. Ahorita lo vamos a volver a leer, pero es importante que veamos esto. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Dice al final, es la Pascua de Jehová. Es algo que Dios está haciendo con autoría propia, por voluntad propia. Él está haciendo la Pascua. Muy bien, Él está teniendo ese deseo de saltar por encima, de pasar por encima, de redención en el otro concepto. Muy bien, es la Pascua de Jehová. Bueno, vamos a ver acerca de esta primera Pascua. ¿Cuándo? ¿Cuándo se lleva a cabo esta primera Pascua? Éxodo 12:1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Luego dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vamos a hacer 3 precisiones acerca
de esto. ¿Cuándo? Estamos respondiendo esa pregunta. ¿Cuándo? La primera precisión. Recordamos, o lo que les dije hace rato, es una fiesta muy importante para los hebreos, porque es el momento de pasar de ser un pueblo a una nación. Entonces, para ellos es muy importante y necesario para una nación que tenga un gobierno. Para que una nación sea identificada como una nación necesita haber orden, necesita haber un gobierno, y este gobierno, para poner orden, ¿qué hace? Pone leyes, pone mandatos, pone ordenanzas, y esta es la primera ordenanza que le da Dios al pueblo de Israel: celebrar esta fiesta. Me llama la atención porque ¿quién es el que está dando la orden? Eso quiere decir que ¿quién es el gobernante de esta nueva nación? Dios mismo. Jehová está dando esas órdenes. El gobernante de esta nueva nación es Jehová mismo. Cuando vamos a los libros de Reyes, recordamos en Samuel, dice Jehová, le dice a Samuel: no tengas miedo de este pueblo, de lo que ellos te piden, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, ¿verdad? Pidiéndote un rey. ¿Sí? Hasta ese momento, Jehová era el gobernante de la nueva nación de Israel. Entonces aquí vemos la primera ley, la primera ordenanza que este nuevo gobierno está poniendo: celebrar. Dice, pues está en el 2, ¿no? En este mes será principio de los meses. Les está estableciendo también ahí un calendario. Esta es la segunda precisión. El mes primero. Aquí se le denomina el mes de Abib, el mes primero, que es considerado a nuestro calendario entre marzo y abril. Para los hebreos, ellos le llaman el mes de Abib. Después de que el pueblo de Israel es llevado al cautiverio y regresa, a este mismo mes se le conoce como el mes de Nisan. A lo mejor es más familiar para ustedes, que a mí sí como que me confundió. Dije, bueno, ¿el mes de Abib o el mes de Nisan? Bueno, es el mismo, nada más que después del cautiverio se le denominó el mes de Nisan. Y bueno, en el primer mes, el mes de Abib o el mes de Nisan, y el día 10, tomar un cordero, o sea, apartarlo, ese mismo día, el día 10, y el día 14 debe inmolarlo el pueblo de Israel. O sea, hay un orden en este rito, ¿verdad? Empieza el mes, espero 10 días, cuando se cumplen esos 10 días, tomo el cordero, lo tengo 4 días en mi casa observándolo, que cumpla con los requisitos, y el día 14, dice, entre las 2 tardes, ese cordero tiene que ser inmolado. O sea, esta ordenanza lleva un orden estricto, riguroso en su mandamiento y ejecución. Hay que esperar los días. El pueblo de Israel no podía decir, no, pues lo hacemos ahorita mismo. No, hay un orden establecido se estableció un orden para esta fiesta. Muy bien. Bueno, la tercera precisión dice entre las 2 tardes. Respondiendo a la pregunta de cuándo, dice que entre las 2 tardes, la tradición judía o hebrea indica que para ellos el día comienza cuando el sol empieza a decaer, ¿sí? O sea que pensamos que llega al mediodía, las 12, el punto más alto del sol, y entonces empieza a decaer, ¿sí? Pero cuando empieza a decaer el sol, ya empezó el día siguiente, ¿sí? ¿Sí me lo entienden? Es el concepto, las 2 tardes, así lo manejaban ellos, ¿sí? Entonces cuando el sol llega a su punto máximo, se acaba el día anterior y empieza el nuevo día. Por eso lo dice así, entre las 2 tardes, y ahí inicia el día 14. Esto nos responde la pregunta del cuándo. En el primer mes, en el mes de Abib o en el mes de Nisan. A los 10 días se toma el cordero, al día 14 se sacrifica, y entre las 2 tardes de ese día 14 se lleva a cabo la celebración de la Pascua. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la Pascua? Ya respondimos cuándo, ahora ¿cómo? Éxodo 12,
versículo 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y bueno, aquí vamos a hacer 2 puntos, vamos a tener aquí, a observar 2 puntos. El primero, un cordero por familia. ¿Qué es importante? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo es la naturaleza de una nación? Cuando varios individuos se juntan a vivir en un territorio en común, esas personas, esos individuos forman algo llamado sociedad. Lo que nutre a la sociedad de una nación, como lo sigue siendo hasta hoy en día, es ¿cuál? La familia, el núcleo de la sociedad. Una familia, 2 familias, 3 familias, y el conjunto de miles de familias, pues está en esta sociedad. Es interesante cómo ahora en esta parte el Señor revela así este concepto, un cordero por familia, un cordero por familia. Lo evoca de esta manera porque el venir a la iglesia, el participar de las cosas de nuestro Señor, es un asunto familiar. Ya lo hemos dicho antes, cuando ese niño le pregunta a su papá, papá, ¿qué es este rito? No le está preguntando a un vecino, no le está preguntando a alguien desconocido, ajeno a su vida íntima, está preguntando a su padre. Por eso dice aquí que también conforme a los padres, o sea, por cada cabeza de hogar, un cordero, responsabilizándolos, direccionando en los padres la responsabilidad de llevar a cabo en sus hijos esta ordenanza y este rito. ¿Sí? De igual manera nosotros, pues en el tiempo actual, los responsables de la dirección hacia Dios, encargados de llevar a los hijos a Cristo, son los padres. Los padres son los indicados para cumplir esta responsabilidad. La ley judía es estricta, es rigurosa. La fiesta que se celebra en el día de hoy de los judíos, el padre de cada familia sigue llevando la dirección de ese rito. Son estrictos, sigue siendo igual. Punto número 2, el vecino inmediato. Dice que si tu familia es pequeña, te juntes con el vecino y entre los dos hagan la cuenta de cuánta carne van a comer y entonces ya la preparen. El vecino inmediato nos habla de convivencia y fortalecimiento social. Es importante que la nueva nación de Israel identifique estos valores fundamentales. Necesita ser consciente de que no es un ser aislado, de que está conviviendo con otros individuos, de que tiene vecinos, de que hay personas que tienen necesidades a su alrededor. Mi familia es muy pequeñita, estoy en necesidad de pegarme con otro para cumplir el rito. Y me llama la atención cómo nuestro Señor mete aquí este concepto de la sociedad. La nueva nación de Israel necesita tener en cuenta que tiene que ser empático con su prójimo. Muy bien. Ahora el versículo 5, para continuar respondiendo cómo. Versículo 5 de Éxodo 12. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bueno, dice aquí una precisión que tengo aquí es sin defecto. Sin defecto. Ese cordero tomado del redil dice que tiene que ser sin defecto. Cualquier defecto lo haría inadecuado para presentar un sacrificio puro y sano dado a Jehová. Y me llama la atención nuevamente, primero, que sea macho. No puede ser hembra, tiene que ser macho. Tiene que tomar de sus corderitos el mejor que tenga. Miren, en la práctica de la ganadería,
Lo que se acostumbra es que la cría que más sobresale en aspectos físicos y de carácter es el que se conserva para ser el padre o progenitor de las generaciones a futuro, ¿sí? En este caso, Jehová les está pidiendo, dame el mejor que tengas, que sea perfecto, o sea, que no esté renguito, que esté bien de sus ojitos, que esté bien de su piel. Quiere lo mejor que hay en el redil de tu casa. Y pon una opción. Si no hay una oveja, puede ser un cabrito, dice, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Muy bien. Es importante esto porque a veces pensamos que solamente debe ser ovejas. No, también aquí el Señor dice, o de las cabras, pero que cumpla estos requisitos, que sea perfecto, perfecto para el sacrificio que yo merezco, perfecto sin mancha. Muy bien, vamos a continuar con el cómo, ahora en el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo que lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Vamos a hacer aquí tres precisiones. Primero, la sangre en los dinteles. Poner la señal de la sangre en los dinteles de la puerta es un acto o un evento también único que no se volvió a repetir en las demás celebraciones de la Pascua. Solamente en esta ocasión que el pueblo va a salir de Egipto, solamente en esta ocasión que el ángel destructor va a pasar entre las casas, es como se le está pidiendo a los hebreos, que pongan la sangre en la puerta, en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Cuando la fiesta se celebró al año que seguía, ya no se hizo esto. Por eso es que esta fiesta que estamos estudiando ahorita, la primera Pascua, es única. No se va a volver a repetir así como está aquí. Muy bien. ¿Por qué era necesario que hubiera sangre afuera? Necesitaba el pueblo de los hebreos poner una señal, hacer una diferenciación de entre las demás casas. Esta casa es diferente a la de mi vecino egipcio, ¿sí? Hay estudios que nos llaman a pensar acerca de las plagas. Dios, Jehová, dirigió cada una de sus plagas a una deidad de los egipcios, ¿sí? Al río, al campo, cada uno de esos aspectos, los egipcios tenían un dios. Y Jehová, al imponer una plaga por cada uno de esos dioses, él dijo, el poder que yo tengo es superior al que tienen tus dioses. De esta manera también hay un Dios que se asemeja a una oveja, parecido a una oveja en el pueblo de los egipcios. Y bueno, no es que carezca de relevancia, pero no es el punto que nosotros necesitamos evocar. No es algo que sobresalga. ¿Por qué? Porque hay algo para nosotros que nos llama más la atención cuando pensamos en un cordero, ¿verdad? ¿Y qué piensan cuando pensamos en un cordero? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Quién se les viene a la mente? Jesús. Jesús mismo. El final de estas plagas, el cierre del juicio sobre Egipto, termina con un cordero, lo que le da relevancia sobre todo lo demás. Bueno, era necesario poner una señal en la puerta, decir, aquí creemos en Jehová y que Él nos va a salvar.
el concepto de la fe es simple. La fe genuina obedece. Decir que uno cree y no obedecer no es una fe verdadera. Y la consecuencia de no hacer caso a esta instrucción en ese momento para el pueblo de los hebreos, ¿cuál hubiera sido? El decir sí creo, pero no hago nada. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia de ellos? La muerte de su primogénito. Es decir, Señor, sí te creo, pero no voy a manchar los dinteles de la puerta de mi casa. No, lo creo y reacciono obedeciendo. El mismo concepto, el principio de la fe se lleva a cabo hoy mismo en nuestras vidas y en nuestras familias, hermanos. Si yo creo, debo obedecer lo que Dios ha ordenado. El no hacerlo para el pueblo de los hebreos era la muerte de sus primogénitos. El día de hoy sigue habiendo consecuencias para todas aquellas personas que desobedecen deliberadamente las órdenes y los estatutos que Dios ya ha puesto. La segunda precisión en esta pregunta de ¿cómo? Dice, carne asada, panes sin levadura y hierbas amargas. Elementos que llevan en sí mismo una simbología y una razón física, una razón lógica. Carne asada, una preparación apresurada. La carne asada era una forma común para pastores que pasan días en el campo o en la montaña. Recordemos que las costumbres de los pastores era salir por meses, por días. No ves como aquí que vamos un día en la tarde y regresamos, metemos otra vez los borreguitos. No, allá salían meses. Recuerden el relato de José. Dice que los salió a buscar y estaban pues lejos. Estaban lejos. Entonces la forma común que esas personas tenían de vivir y de comer era que pues tomaban por ahí y todo lo asaban. ¿Ok? Era fácil y rápido. Y dice que aquí que el fuego, dice, el cordero era consumido en su totalidad, como vemos aquí en los versículos 9, dice en el versículo, 10, dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. O sea, que era una comida que debía terminarse en esa noche. Todo lo que podamos comer y lo que no se pueda comer, el fuego lo va a consumir, o por la familia o por el fuego, ¿sí? Tiene que ser así. Dice que no se puede hervir, que no puede ser como una especie de caldo, debe ser asado. El símbolo es claro. Consumirse hasta el final. Consumirlo todo. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, estando en la cruz, terminando, dijo, consumado es. Terminó la obra de manera completa y absoluta por sus redimidos. El pan sin levadura. El pan sin levadura es un indicativo de que no había tiempo suficiente para que la masa leudara. Cuando estamos preparando la masa para el pan, se le pone estas levaduras y el pan, por efecto de la fermentación, se esponja, ¿verdad? La masa antes de ponerla a cocer en el horno, pero eso lleva tiempo. Los hebreos no tenían ese tiempo. Sin leudar la masa, cocieron el pan, o sea, un pan duro, ¿sí? La causa, la razón lógica de esto era que tenían que estar listos para la salida. La simbología de esto es que el pueblo de los hebreos no podía ser contaminado por ninguna de las costumbres del pueblo de los egipcios. Tenía que salir rápido, en un estado no contaminado. Después vimos que no era así. El pueblo de los hebreos sí se contaminó y hubo consecuencias por ello. Pero la simbología de ese pan sin levadura es no contaminarse, y no había tiempo para esperar que la masa se esponjara. Las hierbas amargas que tenían que comer. Las hierbas amargas
recuerdan el sufrimiento, los pesares que sufrió el pueblo de los hebreos siendo esclavos. 400 años de esclavitud. Dice que al principio había un faraón bueno con José, ¿verdad? Dijo, trae a tu familia y yo los voy a sustentar. ¿Sí? Pero ese faraón murió y después dice que se levantó un faraón malo. Dice que puso al pueblo de los hebreos bajo un yugo pesado. Mataban a los niños. Le pedían a las nodrizas que llegaran tarde para que los niños murieran en el labor de parto. Era un pueblo malo. Les decían que arrojaran a sus niños al río, ¿verdad? Esclavitud totalmente. Nosotros, a lo mejor aquí en México, no tenemos un concepto de qué es la esclavitud como tal. Lo hemos visto en las lecciones de historia, a lo mejor en películas, pero es algo difícil de digerir seguramente. Por ahí habrá alguna película, no sé, ahorita recuerdo de esta película que se llama 12 años de esclavitud. Condiciones muy tristes. Y el pueblo de los hebreos, 400 años en esclavitud, era amargo para ellos recordar eso. Por eso son esas hierbas amargas. Recordar de dónde salieron. La simbología para nosotros es la misma, hermanos. Espero que podamos recordar realmente cuando estuvimos alejados de nuestro Señor, como meditó nuestro hermano Ángel en la mañana. Cuando éramos ajenos, comíamos pan de amargura todos los días. Que ahora el pan que podamos comer sea ese pan de liberación, hermanos. Que no seamos como el pueblo de Israel que dice que se acordaba cuando se sentaba a comer, se acordaba de su vida antigua, diciendo, nos acordamos cuando nos sentábamos alrededor de las ollas de caldo, ahí había carne, cebollas, y nada más tenemos este pan. Siendo que el Señor les pedía lo contrario. Ese tiempo que estuvieron siendo esclavos, ustedes lo que comían era amargura. Para nuestras vidas, cuando estuvimos alejados del Señor, lo único que había era amargura. A lo mejor no nos dábamos cuenta, hermanos, estábamos absortos en el pecado. Pero hoy que nuestras vidas sean transformadas, hermanos, para recordar ese momento de esclavitud del pecado y decir, eso fue amargo. Estaba yo esclavo, no había condiciones de vida para mí ni para mi familia. Hoy estoy siendo invitado a una cena donde hay pan, donde hay vino. Esa es la simbología del pan, las hierbas amargas y del cordero asado. La tercera precisión dice, ceñidos. Dice el versículo 11, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Cuánto tiempo se puede llevar una familia comiendo un cordero? La verdad es que no lo sé, porque aparte este cordero era tomado tal cual y como estaba y asado. Dice que las vísceras no eran tocadas, se asaba con todo. Con todo se tenía que comer ese cordero. Pues mientras lo comieran, tenían que estar listos para salir de esa esclavitud. Dice, ceñidos vuestros lomos, o sea, con su túnica ya puesta para salir al frío o al sol, con el calzado puesto en los pies, o sea, con sus mejores zapatos con que ellos puedan caminar, con el bordón en vuestra mano. El pueblo de Israel había estado esperando la liberación por 400 años. Yo creo que si fuéramos nosotros ya estaríamos en la puerta esperando a que se nos abra para escapar, para salir de ese lugar de esclavitud. Igualmente, el pueblo de los hebreos tenía que estar así, con esa actitud. Rápido, me tengo que ir de aquí. Estar listo y comerlo apresuradamente. Muy bien. Con esto respondimos el cómo. Ahora vamos a responder el por qué. ¿Por qué debían celebrar esta fiesta de esta manera? Éxodo 12, del 12 al 24. Dice el versículo 12.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Nuevamente 3 precisiones aquí para responder el porqué con estos versículos. Jehová ejecuta un juicio. Este es un porqué de esa fiesta. Como la última plaga o como la plaga final, en la muerte de los primogénitos, Jehová mismo cumple la sentencia sobre Egipto y sus deidades. Egipto ya se encuentra en ruinas, hermanos. Egipto, la nación como tal, ya fue derrotada. Solamente la voluntad, el endurecimiento del corazón de Faraón es lo que evita que el pueblo salga. Pero Egipto ya está en ruinas. Dice aquí la palabra del Señor que lo que dejó el granizo se lo comió la langosta. La agricultura, la ganadería, la estructura, todo había sido dañado por las plagas sobre Egipto. Y ahora Dios va por el gobierno, por su gobierno. Le quita la dinastía al faraón porque por ley, por herencia, el siguiente faraón debía ser el primogénito, ¿verdad? Y ese primogénito es muerto. El pueblo de Egipto estaba terminado, hermanos. Había un juicio y no nada más sobre los egipcios. Si los hebreos hubieran desacatado las órdenes, ellos mismos hubieran sido consumidos. Por eso se les advirtió que pusieran la sangre. Si algún hebreo, no lo relata la palabra, ¿verdad? No lo relata. Pero si algún hebreo por ahí dijera, no, yo no voy a hacerlo, el ángel destructor iba a tomar a su primogénito. Había un juicio llevándose a cabo. Por eso debían seguir las instrucciones que Dios les había dado. Esta es una razón. ¿Por qué? Porque había un juicio. Deben salvarse de ese juicio. Pasaré de vosotros. La segunda precisión. Los hebreos no se encuentran libres de culpa y solo los que obedecen la instrucción son objetos de misericordia. Bueno, ya se los había comentado. Pasaré de vosotros, que es la traducción literal del Pesaj o de la Pascua. La segunda razón está en el versículo 14. Y este día os será en memoria, o sea, recordarlo. Necesitamos hacer una fiesta para que todos los años tú recuerdes tus años de esclavitud y la liberación que Dios hizo. Es un recordatorio eterno de liberación de una esclavitud de más de 400 años. Dice que es una fiesta solemne. Y cuando decimos que es una fiesta solemne, no quiere decir solemne, yo estaba mal en mis conceptos. Solemne no es que vengamos en silencio absoluto, con total, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo, perdón? Con cautela, sí, como en silencio, con timidez. No, solemne quiere decir una fiesta o una celebración, máxima. O sea, una fiesta que tiene que ser hecha con todo lo que se pueda. ¿Sí? Eso es solemne. Una fiesta en su máxima expresión. Obviamente nosotros nos presentamos aquí con respeto, porque observamos cómo se presentaban los sacerdotes en las fiestas anuales cuando entraban a los lugares santísimos. Ropa especial. ¿Sí? Nosotros también debemos acercarnos con respeto. Esta fiesta que hacemos aquí debe ser lo mejor que podamos presentar como iglesia local.
nuestro momento máximo. Muy bien. Como conclusiones leves, la fiesta de la Pascua fue establecida para Israel como un rito con formas y figuras rigurosas, pero que fue adaptada al caminar de Israel por el desierto y también cuando ya fue asentado en la tierra prometida. Hasta los tiempos de Jesús fueron agregados y quitados elementos a la celebración de la Pascua. Y aún hoy la fiesta no es igual a la primera fiesta celebrada. O sea, la Pascua que se celebra hoy no es igual a la que ya dijimos ahorita. Tiene sus diferencias. Por eso es una fiesta única. El creyente actual no celebra la Pascua judía, la primera que acabamos de estudiar, ni sus modificaciones. No observa, o sea que no toma en cuenta los mismos elementos de esa Pascua. No los observa, tomamos de ellos simbología, pero no los observamos en nuestra celebración. Pero puede ver a través de ese rito la revelación que Dios tiene para la humanidad a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo vimos. Dice en 1 Corintios 5:7. Vamos todos para allá. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El creyente actual tiene una fiesta, sí. Celebra cada día también que fue rescatado por el sacrificio de un cordero. Y también se reúne cada inicio de semana en la cena que Jesús instituyó. Es distinta, pero tiene un mismo objetivo: recordar que el Cordero perfecto murió en sacrificio por alguien culpable, o sea, por mí, por usted. Son fiestas diferentes, tienen el mismo objetivo. En el estudio que hice, vi por ahí un comentario que un judío de religión judía hizo, una meditación, un estudio que hizo acerca de la Pascua. Y veo con profunda tristeza que dirige la atención y dirige el estudio a desacreditar a la persona de Cristo, diciendo que Cristo no es el Cordero perfecto y que no murió por los pecados. Es algo triste y de verdad sí lo es. Del pueblo de los judíos salió nuestro Salvador. Nuestro Señor tiene un apartado especial para el pueblo, pero es triste que esta nación, como todos aquellos que no creen en Cristo, se pierdan. Leímos vamos a regresar a Éxodo 12. Dice en el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y ahora vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Déjenme revisar si esta cita la tengo bien. Sí. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Jesucristo es nuestro Cordero sin mancha, sin contaminación, perfecto y completo. No le hace falta nada. Por lo mismo, esta condición de Él ser perfecto
se la da a sus acciones completas, perfectas. La acción que Jesús hace por nosotros, la salvación, su muerte sacrificial en la cruz, es una obra completa, absoluta, sin mancha sobre nosotros. Dice ahora, vamos a regresar otra vez a Éxodo para ir revisando Éxodo 12:6. Dice que se debe comer entre las 2 tardes, ¿sí? Quiero que por favor alguien me lea Lucas 23, del 44 al 46. Lucas 23, del 44 al 46. Cuando vieron por la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Cordero Pascual debía morir en el transcurso de las 2 tardes, en el día 14. Los historiadores y la tradición judía dicen que Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde. El Cordero Perfecto muriendo entre las 2 tardes. Es Jesucristo, es Jesús. En el versículo 6 de Éxodo 12, vamos a ir, porque este sí lo quiero leer como tal, está algo que me llamó mucho la atención, no lo había notado, aunque parece que es un relato que tenemos pues algo presente siempre, pero es algo que sobresale cuando lo pude ver. 12:6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuántas familias creen que había en Israel en ese tiempo? Si había 600,000 hombres. Pongámosle que hay 1,000 familias. Según la ordenanza, cada familia, cada padre de familia debe sacrificar un cordero, ¿ok? Entonces, ese día, lógicamente, debieron haber sido sacrificados 1,000 corderos, ¿no? 1,000 cabritos, lo que hayan tomado. Pero ¿por qué dice la Escritura que el pueblo de Israel lo va a inmolar? ¿Por qué no dice las familias lo van a tomar a su cordito y lo van a inmolar? No. Está tomando Israel de una manera antropomórfica, lo está volviendo una persona. Está haciendo por toda una nación, un cordero por todos. En nuestro caso es lo mismo. Jesucristo, uno por toda la humanidad. Los símbolos son claros, la dirección es lógica. Por eso me da tristeza, por eso cuando vi a ese judío diciendo que no, que Jesús es una dirección equivocada, me dio tristeza y me dio gozo, porque nuestro Señor nos tomó cuando no éramos pueblo y nos revela estas verdades, y allá están cegados donde nació Jesús. Es algo que, pues sí, me causa algo en el corazón. Y somos agradecidos con el Señor de revelarnos a nosotros estas verdades. Un solo cordero por todos. Y para cerrar, quisiera que juntos fuéramos a Juan 1:29. Muy bien, ahí el subtítulo que está puesto es claro. Juan fue enviado, Juan el profeta fue enviado para preparar el camino de Jesús
Él tenía que ser esa voz en el desierto que anunciara al Salvador. Vamos a ver lo que dice Juan. Bueno, miren aquí en el versículo 1:20 dice que le preguntaron si él era el Cristo. Dijo, yo no soy el Cristo. Y en el 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Lo primero que dice Juan cuando ve a Jesús viniendo a él, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es nuestra Pascua, hermanos. No celebramos las mismas fiestas, pero tenemos el mismo objetivo, la misma meta cuando venimos a celebrar la Cena del Señor. Recordar que Jesucristo, como Cordero perfecto, fue sacrificado por nosotros y que el juicio de Dios pasa por encima de nosotros, que no hay mortandad para nuestras vidas, aún siendo pecadores, por la gracia de Cristo, por ese Cordero perfecto que murió por cada uno de nosotros, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.